Soy Rubén, del archivo de las izquierdas. Bueno, mi nombre es Rubén y parte de este proyecto que impulsamos como archivo de las izquierdas es no solo acumular y procesar y catalogar para poner a disposición materiales de la izquierda, sino impulsar el debate de ideas y el pensamiento en voz alta. Queremos construir un espacio donde se pueda decir lo que se piensa sin necesidad de estar estigmatizado o entrar en categorías esquemáticas, pero que se pueda debatir posiciones o conceptos de ideas. Creemos que eso es una herramienta para poder construir un futuro. Bueno, la temática es, primero, le agradecemos a los dueños de casa, como siempre, hace 2 años ya creo, ¿no? Este es el tercer año que estamos haciendo charlas acá y bueno, no es sencillo encontrar un lugar para este tipo de debate. Y bueno, la charla de hoy tiene 2 protagonistas que si se los tengo que presentar están listos. Pero bueno, les voy a presentar, el Leonidas Nononi Ceruti, que es un historiador conocido en nuestra ciudad y en otros ámbitos. Y el Iván Pierre Matei, que no sé si es tan conocido como el Noni, pero también lo conocemos mucho, que tenemos el honor de que es parte del proyecto del Archivo de las Izquierdas, y es un compañero que nos ha ayudado muchísimo a organizarnos. Cuando él llegó estábamos bastante más despelotados que ahora, que no quiere decir que no estemos despelotados. Y la charla de hoy tiene que ver con la izquierda en los 70, digamos, el clasismo, que son debates que están adeudados por la izquierda, porque en realidad cada uno sacó su propia conclusión, escribió su propio balance y se convenció a sí mismo de sus propias acciones o de sus propias críticas. Pero no está puesto en debate y en discusión un proceso tan rico como el surgimiento de un incipiente clasista en la década del 70, el clasismo en la década del 70, que debe haber sido una de las experiencias más interesantes junto con el anarquismo de la independencia de la clase obrera en la Argentina. Y bueno, las personas que van a exponer están más que capacitadas por sus propios trabajos para lo que van a abordar. A mí me queda solo por decir que abarca un periodo interesantísimo porque va del 71 al 74, o sea que no es parte del gobierno peronista y también es una crítica que está deudada. Parece que toda la represión y la desorganización empezó en el 76 y desgraciadamente no es así. Y también está como perdido la experiencia de las coordinadoras y el clasismo. Y es una experiencia que la clase no adquirió, está oculta para la clase. No es que en este debate se la vayamos a manifestar, pero por lo menos vamos a tratar de aportar a eso. Muchas gracias. Un aplauso para la respuesta. Bueno, gracias por venir. El tema es específico, por mi parte, después Noni va a exponer lo suyo. Es lo que estoy trabajando en una investigación sobre el papel de la izquierda, los diferentes grupos de izquierda, sobre todo definidamente clasistas, en los plenarios obreros de los 70. Y en principio tomé los 4 plenarios que pienso que fueron plenarios más abiertos, en el sentido que no estuvieron convocados específicamente por un grupo político, sino que fueron convocados por comisiones internas, sindicatos de fábrica. Me refiero específicamente a los del 71, en Córdoba, se hizo uno en mayo, y el otro en agosto del 71. Y en el 74 se hace, bueno, también muy conocido, el plenario de Villa Constitución, en pleno conflicto de Villa, en abril del 74, y el último, que no es tan conocido, el cuarto, sería en septiembre del 74, que se hace en Tucumán. Que ese plenario no es muy conocido porque, bueno, la situación represiva del momento, casi prácticamente se hizo en la clandestinidad, no hay muchas fuentes para investigar, así que ese plenario es bastante poco conocido.
Con respecto a por qué tomar el tema del papel de la izquierda clasista. O sea, previo al Cordobazo se habían constituido, y bueno, la crisis que provocó tanto la cuestión de discutir sobre el fenómeno peronista dentro de la izquierda, o sea, para superar todo ese planteo que se venía tradicional del Partido Comunista, de enfrentarse permanentemente al peronismo y no entender el fenómeno, y después agregándole la situación mundial y sobre todo la Revolución Cubana, hace que varios, o sea, los partidos tradicionales de izquierda, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, entren en una gran crisis. Y de esos dos partidos van a empezar a surgir diferentes corrientes. El primero es el Partido Socialista, el que sufre un desprendimiento de varios grupos que inclusive van del maoísmo, o sea, del Partido Socialista va a pasar al Partido Socialista Argentino de Vanguardia, y de ahí va, por ejemplo, a surgir el primer grupo maoísta, Vanguardia Comunista, que es el primer partido maoísta de la Argentina, que también va a tener un gran papel en el movimiento obrero. En principio, todos estos grupos son de gran contenido pequeño, si se quiere, pequeño burgués, de estudiantes que se van a insertar y van a ir a la búsqueda de la clase obrera. O sea, un punto principal en los 60 y en los 70 va a ser la proletarización de los cuadros de clase media en la fábrica. O sea, el cuadro de clase media ya convencido de que la salida de la revolución socialista va a ingresar en la fábrica, muchas veces sin necesidad, simplemente porque es una tarea política, no por una necesidad económica. Como decía, Vanguardia Comunista, el primer partido maoísta, surge del viejo tronco socialista que se va a despedazar. En los 50 y los 60 el Partido Socialista sufre una cantidad de divisiones, subdivisiones, que va de este grupo maoísta. Hay grupos pro-guevaristas. También va a haber un grupo que se va a aliar, por ejemplo, uno de los emprendimientos que va a estar encabezado por el diputado Coral, Juan Carlos Coral. Después se va a terminar aliando con lo que era Palabra Obrera. El Palabra Obrera es un grupo, sí, de una corriente propia, del trotskismo, liderado por Nahuel Moreno, que sí tenía una tradición ya desde la década del 40, como corriente definida trotskista. Había hecho un entrismo del 57 al 64, 65, un entrismo dentro del peronismo, pero va a terminar aliándose primero con el grupo de los hermanos Santucho, el FRIP, en el 65 que nace el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que bueno, dura muy poco tiempo porque en el 65 se forma y en el 68 se rompe. Y después sí, en el 71, 72 se da ese proceso con la fusión con el grupo de Coral. Entonces tenemos grupos maoístas, grupos trotskistas, grupos guevaristas, como el caso de lo que va a ser el PRTR con Santucho, que de estar aliado con el grupo de Moreno, en el 68 se rompe. Por un lado el PRT La Verdad de Nahuel Moreno, y por otro lado el PRT El Combatiente, liderado por Santucho, y 2 años después del 70 se crea el ERP y va a ser conocido como PRT-ERP. Otro grupo, trotskista, mucho más chico, una corriente muy pequeña que se había formado en el 64, Política Obrera, lo que hoy sería el Partido Obrero, que en realidad se funda después de una serie de rupturas, un grupo de jóvenes, 10 o 12 jóvenes. En el 64 ellos habían militado en el MIR Praxis, no sé si lo conocen, el grupo Praxis de Silvio Frondizi, que había sido un intelectual muy interesante en el sentido de que tuvo una interpretación del peronismo muy original para la época, a contramano de casi toda la izquierda. Bueno, este pequeño grupo, después de una serie de rupturas a principios de los 60, va a llegar al 64 editando una revista, Política Obrera, en marzo del 64, y este es el inicio de un grupo que después también va a tener la misma línea que el resto. Los cuadros medios se van a ir a proletarizar, la mayoría, sobre todo en las grandes fábricas. Lo que privilegiaban todos estos grupos eran las fábricas más dinámicas, automotrices, químicas, o sea, todo lo que había sido el desarrollo industrial en los 50, parte de los 60,
y el privilegio va a estar en ir a insertarse en las grandes concentraciones obreras. Por eso no es casualidad que los grupos clasistas van a surgir en Córdoba, en el cordón de San Lorenzo. Todo eso, obviamente todo lo que era el Gran Buenos Aires. Entonces, fíjense que ustedes que en poco tiempo, o sea, previo al Cordobazo, se van formando todos estos grupos. En el 64, Política Obrera, en el 65, el PRT y Vanguardia Comunista. La gran ruptura en el 67 del Partido Comunista, que fue que da origen después al PCR, lo que hasta el día de hoy existe. Que si bien era una discusión que se venía dando de hace mucho tiempo, es prácticamente el principio de los 60, la ruptura se da en el 67. Primero como Partido Comunista, Comité Nacional por la Reconstrucción Revolucionaria, se lo conoció porque la idea, ¿cuál era? Era seguir siendo parte del Partido Comunista, recuperarlo para una posición más clasista, revolucionaria. Pero bueno, no se pudo, lo terminaron expulsando a este grupo. Se habla de, que no sabemos si es muy cierto, de 4.000 militantes, sobre todo de la juventud. La gran ruptura de lo que fue después del PCR se forma con la juventud. De Capital Federal, después de Santa Fe, Córdoba. Pero bueno, va a ser un partido que va a tener una gran, ya van a ser con una gran cantidad de militantes y una gran extensión en varias provincias. Al contrario de los otros grupos que eran mucho más minoritarios, o sea, Política Obrera, Vanguardia Comunista, el PRT al sufrir la división también, el grupo morenista no eran gran cantidad de militantes, estamos hablando de miles de militantes. Eran grupos reducidos, pero con una gran agitación, una gran inserción tanto en el movimiento obrero como en el movimiento estudiantil. Por ahí uno ve los materiales, la prensa, los documentos, y uno le da la impresión de que son grandes partidos de masas, pero no, son pequeños grupos hasta ese momento. Después, bueno, la evolución de cada uno lo va a ir diferenciando. Entonces son estos grupos, básicamente estos grupos, los dos PRT, el PCR, Vanguardia Comunista, Política Obrera. Como definidamente clasistas. Después la discusión de si son revolucionarios, quién es más revolucionario que otro. Obviamente el caso particular del Partido Comunista. Tenemos que va a ser, a pesar de todo, va a seguir siendo el partido con mayor cantidad de militantes, con mayor inserción, mayor presencia nacional en prácticamente todo el país, pero con una política muy errática en la cuestión del movimiento obrero. Y en la cuestión del clasismo, todos estos grupos, ¿qué tenían en común? Para por ahí diferenciarlo tanto del Partido Comunista como de algunos grupos peronistas, o de la mayoría de los grupos peronistas que también actuaban en el movimiento obrero. Por un lado, obviamente, después del Cordobazo, toda la discusión teórica que se venía dando, el Cordobazo le da como le termina dando la razón en el sentido de que en la práctica se da lo que todos estos grupos venían planteando desde mediados de la década de 60. O sea, la necesidad de crear agrupaciones clasistas, más combativas, recuperar los sindicatos, llegar a recuperar la CGT. El Cordobazo le da ese impulso, pero el debate venía desde previo. Y en todo, o sea, más allá de la diferencia de maoísta, trotskista, guevarista, todos van a estar de acuerdo dentro del movimiento obrero por un lado, la democracia sindical. La práctica de la democracia sindical en los lugares de trabajo, comisiones internas, cuerpos de delegados. Otro punto esencial era crear agrupaciones independientes de la burocracia, tanto de la burocracia más participacionista, más colaboracionista de la dictadura. Piense que estamos en un momento, en el 71 ya estamos en dictadura, del 66 se vive un momento de dictadura. Y si bien la burocracia estaba, inclusive llegaban al enfrentamiento físico, había gran cantidad de corrientes, pero todos estos grupos van a tener en cuenta la crítica permanente a lo que a unos dirán burocracia sindical, a otros jerarcas sindicales,
pero la necesidad de crear agrupaciones independientes y presentar listas independientes no aliadas con grupos burocráticos peronistas. Y acá está una de las grandes diferencias con el Partido Comunista. El Partido Comunista, siendo un partido marxista, que supuestamente en teoría tiene que ser clasista, y en principio lo es, pero en la práctica el Partido Comunista siempre va a privilegiar la alianza con grupos burocráticos. Y bueno, hay un permanente, todos los documentos, y la posición del PC permanente en toda esta etapa va a ser de choque y de una crítica feroz a las posiciones clasistas, sea de cualquier corriente que sea. Bueno, un ejemplo del documento más conocido que editó el PC en ese sentido fue el balance, una especie de balance después de la derrota del Citran en Córdoba, o sea, después del 71. Y el folleto ya es una definición de lo que era la posición del PC. Se llama clasismo o aventurerismo. O sea, para ellos el clasismo, la posición clasista, de una posición independiente de todos los grupos burocráticos, para el PC era aventurerismo. O sea, una posición demasiado extrema, demasiado radicalizada. Entonces decíamos, esto de las listas de agrupaciones burocráticas, el PC va a estar siempre en contra. En cambio, los otros grupos, más allá de la diferencia que han tenido, en eso estaban de acuerdo, en crear agrupaciones independientes. Y bueno, obviamente la delimitación permanente de todos los grupos que dirigían los sindicatos y la CGT. Acá, bueno, hay un punto de polémica porque muchos llegaban a incluir dentro de esa burocracia a Tosco, por ejemplo, o a Ungaro. Ahí sí se da un debate. Era correcto incluir a Ungaro, a Tosco, a Tilio López dentro de los grupos burocráticos del movimiento obrero. Eso también fue una discusión de estos grupos, también entre estos grupos, y bueno, también permitió que en ese debate muchos grupos quedaban aislados. Fue una discusión permanente, inclusive hasta el día de hoy, que sigue discutiendo. Ungaro o la CGT de los argentinos, ¿fue una corriente clasista, una CGT clasista que puede haber sido una dirección alternativa al movimiento obrero? Tosco fue concretamente clasista, puede haber sido un dirigente alternativo al movimiento obrero. Obviamente, visto desde ahora, de un balance más actual, fue un gran error. Inclusive los mismos protagonistas del Citran, de la experiencia clasista ahí en Fiat, en Córdoba, después, con el tiempo, se han hecho ellos mismos la autocrítica y han reconocido que en ese momento fue un gran error. Primero no haber ingresado a la CGT, porque desde los sectores peronistas combativos y desde los independientes, que era el sector de Tosco, le habían ofrecido al Citran ingresar a la CGT, y ellos no aceptan. Eso fue un gran error. O sea, fue un error, si se quiere, ultra izquierdista. No se perdía la condición de clasista ingresando a la CGT. Y bueno, también hubo otros errores de considerarlo a Tosco como parte de ese bloque burocrático. Y no buscar una especie de alianza. Bueno, en los plenarios se da... Piense que en mayo del 71 ya se había dado la recuperación del Citran, que se dio en el 70, y se había dado en enero, la grande toma de fábricas en enero del mismo año, el 71, y en marzo se da lo que fue el Ferreirazo y el Viborazo. Que el Viborazo se considera como el segundo, algunos le dicen el segundo Cordobazo, que fue en marzo, o sea, 2 meses antes de que se hiciera el plenario. O sea que estaba muy fresco toda la lucha burocrática. Y en el Viborazo, en ese segundo Cordobazo, algunos los consideran cualitativamente, aunque masivamente no fue como el Cordobazo, fue menos masivo, pero cualitativamente fue más radicalizado y más un paso adelante del Cordobazo porque fue dirigido por agrupaciones clasistas, con una inserción de militantes de izquierda mucho más fuerte que en el Cordobazo. Y ahí sí se dio en la práctica una alianza que se dio en la práctica, aunque no lo buscaron ellos, entre el sindicalismo clasista del Citran y Tosco. Porque el Viborazo fue una rebelión popular dirigida prácticamente por estos dos grupos.
tanto por Tosco como por los clasistas. Aunque obviamente tuvieron diferencias, si tomar la fábrica o no tomarla, si marchar a la plaza o no marchar a la plaza, si tomar un barrio o tomar otro. Pero en sí la dirección de Luis Borazo fue, si se quiere, compartida entre Tosco y los seguidores de Tosco. Hablo de Tosco como una figura emblemática, pero obviamente la corriente combativo, clasista, de sindicalismo de liberación, y los clasistas. Y esto que ahora que nombro lo de sindicalismo de liberación, justamente Tosco, para diferenciarse de los clasistas, porque él también rechazaba, tanto como el PC los trataba de aventureros, Tosco también tenía obviamente sus diferencias, porque era un cuadro político, sindical impresionante, y él también marcaba sus diferencias claras con el clasismo. Y le hacía obviamente estas críticas que nombrábamos antes, esto de una posición demasiado radicalizada y no ir a una alianza con los grupos peronistas combativos. Y él ya, bueno, en la época de los 70, 71, ya habla, más que de corriente clasista, él habla de sindicalismo de liberación, que hasta el día de hoy algunas corrientes lo reivindican con ese nombre. En lugar de hablar de clasismo, que aparecía como algo muy extremista, Tosco se va a identificar con esa corriente, con el sindicalismo de liberación. Pero yo considero que obviamente Tosco es clasista. Es un gran error haber pensado a Tosco como parte del bloque burocrático. Sí que Tosco obviamente tenía sus ideas políticas si uno, haciendo un resumen de todas las intervenciones de Tosco y de todas sus participaciones, discursos, uno llega a la conclusión de que Tosco tenía la idea de formar una especie de frente amplio, como es en Uruguay, o de Unión Popular, o Unidad Popular a la chilena. Esa idea de formar un gran frente amplio desde los peronistas combativos hasta la extrema izquierda, si se quiere. Por eso su acercamiento permanente con el PC y después su acercamiento al PRT, como se fuma al FAS, ya en los 70, más avanzado en los 70. El FAS, el movimiento sindical combativo, el sindical de base. O sea que no fue reacio a los grupos clasistas. Él también intentó una alianza. Pero bueno, él estaba convencido de esta necesidad, de que para formar una dirección alternativa había que sí o sí ganar a los sectores del peronismo combativo. Y esta discusión dentro de la izquierda de los grupos clasistas, que nombraba al principio, fue una discusión que nunca se terminó de saldar. Sí aliarse con los peronistas, si no aliarse, si integrarlo a una corriente o no integrarlo. Y en los plenarios se va a ver. Por ejemplo, en el plenario de mayo del 71 en Córdoba, se da que, bueno, si bien había sido una iniciativa de los grupos de Citran, de los grupos clasistas, lo termina convocando y prácticamente hegemonizando a Tiro López, o sea, sector combativo legalista de la CGT de Córdoba. Inclusive se hace en el local de la UTA, que es el sindicato de Tiro López. Obviamente el plenario lo manejan ellos. Presentan un documento. Si usted se lee el documento de la CGT Córdoba y el sector peronista, es un documento que sigue la línea de lo que era el programa de la FAD, de Huerta Grande, de 1 de mayo. Eran programas políticos sindicales, pero con un gran contenido de nacionalismo revolucionario, si se quiere, un nacionalismo bastante radicalizado. Visto del día de hoy, uno diría, bueno, aunque yo sea de izquierda o clasista, yo este programa lo apoyo. Sin embargo, en este momento, hay que situarse en el momento de una gran radicalización política. No, todos estos grupos clasistas van a dar una gran crítica a esos programas, diciendo que no son suficientes, o sea, porque también terminan siendo programas que no son socialistas, que más allá que plantean la nacionalización de la banca, del comercio exterior, de la socialización de la tierra, son programas que están subordinados a la dirección peronista del nacionalismo burgués. Fíjense en la discusión de esos momentos. Que si uno se lo presentaría a cualquier militante que quiera un programa de ese, que presentan ellos, lo suscribiría inmediatamente. Y Citran presenta un documento alternativo en ese plenario de mayo.
a pesar de ser minoría, que están en minoría, presentan un programa que va a ser el famoso programa de Citrac-Citran, que se va a difundir después en prácticamente toda la izquierda y todo el movimiento, todo el activismo, y que es el programa más conocido. Cuando uno dice programa Citrac-Citran, se refiere en realidad al programa de mayo, porque después el programa de agosto no es tan conocido. Y prácticamente el programa de mayo de Citrac-Citran es muy parecido al de los peronistas combativos, pero con un agregado de gobierno obrero revolucionario, un Estado popular en camino al socialismo, ni elección, ni golpe ni elección, revolución. O sea, es un poco más extremo, pero en definitiva el corazón de las propuestas prácticamente era la misma. O sea, no había, en ese sentido no había razón para un enfrentamiento tan grande. Bueno, este plenario de mayo se salda sin una definición clara, porque no se termina votando ninguno de los documentos. Ni el peronismo combativo ni el clasismo pueden imponer sus documentos, por lo tanto no se vota ninguno, y queda, el plenario no resuelve grandes cosas. En cambio ya para el programa, bueno, en todo el 71 se da gran proceso de los sindicatos clasistas, que al Citrac-Citran se le van a agregar otros sindicatos, empleados públicos, petroleros privados, del calzado. O sea, sindicatos no solamente fueron las fábricas de Fiat, sino que se le agregan otros sindicatos a la corriente clasista, con posturas muy radicalizadas. Y sí, en el plenario de mayo, en el plenario de agosto, el segundo plenario del año 71, ahí sí, lo convocan desde el clasismo de la fábrica de Fiat. Obviamente sí, invitando esta vez, porque en el plenario de mayo no habían podido participar las comisiones internas de base, las agrupaciones de izquierda, o las agrupaciones sindicales orientadas por los partidos de izquierda, porque fue solamente para la federación y los sindicatos de primer grado, por lo tanto fue mucho más acotado. En cambio, en el de agosto sí pueden participar los militantes de izquierda abiertamente, las tendencias. Pero obviamente al ser convocado desde el sector clasista y con el derecho a participar de tendencias de izquierda, el peronismo combativo prácticamente lo boicotea. Lo boicotea el peronismo combativo, lo boicotea el Partido Comunista. La intersindical, donde estaba el PC, pero también estaba Tosco, tampoco participa. Porque lo ven como un plenario de estos grupos demasiado radicalizados, que no tenían ninguna base. Inclusive, o sea, con un gran contenido de agrupaciones estudiantiles, siempre rechazo permanente en un plenario obrero no pueden participar estudiantes. En un plenario obrero tienen que ser obreros, de base. Bueno, eso también es otra discusión. En un plenario obrero pueden participar estudiantes o partidos o militantes políticos. Militante político. Y bueno, en el de agosto también se da una gran discusión. También estos debates que nunca se cierran no terminan en nada porque tampoco se puede votar ningún documento concreto. Ahí sí el Citrac-Citran presenta un proyecto, no un documento, sino un proyecto mucho más, una declaración mucho más breve de la de marzo, pero con una posición sí, más claramente socialista. Y la gran discusión, bueno, más allá del debate que se da, ahí participa el peronismo, sí de los grupos peronistas participa el peronismo de base. Y ahí, bueno, aparte de los grupos que hablaba al principio, agregaría en la corriente clasista el peronismo de base, que parece contradictorio. Se supone que un grupo clasista tiene que ser marxista. Para mí no. Para mí el peronismo de base es clasista. Sindical y políticamente clasista. Después que obviamente, el límite de haber tenido una dirección o de seguir reconociendo a Perón o al peronismo como la dirección política, eso fue un límite, pero que incluso el peronismo de base fue mucho más allá. El peronismo de base criticó a Perón, criticó a la dirección del movimiento peronista, prácticamente tuvo un planteo clasista y casi marxista. O sea, en ese sentido... Marxista.
En ese sentido, el peronismo de base, pues, yo lo incluyo al peronismo de base como parte de la corriente clasista, como un grupo clasista más, aunque sea peronista. Pero bueno, eso es un debate, eso es para debatir. Pues a uno le puede parecer un contrasentido. No incluir al PC, que es marxista, dentro del clasismo, pero sí incluir al peronismo de base, que es peronista, en el clasismo. Es una contradicción. Y me olvidaba, bueno, pero Noni lo puede extender, que aparte de todos los partidos que nombré y el peronismo de base, estaban los grupos. Qué interesante, el grupo, por ejemplo, el Obrero de Córdoba, Poder Obrero acá en Santa Fe, el Socialismo Revolucionario, Espartaco, Acción Comunista. También eran pequeños grupos, que algunos de ellos van a terminar se unificaron y formaron OCPO, la Organización Comunista Poder Obrero, en el 74, 75. Pero la particularidad de estos grupos era que aportaban un tema muy interesante al debate, tanto dentro del movimiento obrero, inclusive en los plenarios, de la discusión por ejemplo, ellos cuestionaban de que la reivindicación de liberación nacional de Argentina no tenía sentido, porque Argentina era un país que ya las relaciones capitalistas estaban totalmente desarrolladas. Por lo tanto, luchar por la liberación nacional no tenía sentido en Argentina, porque ya la liberación nacional había sido establecida por la burguesía, constituyendo el Estado Nacional, constituyendo un mercado capitalista unificado. Por lo tanto, había el planteo directo, el planteo básico y concreto de cualquier grupo clasista o revolucionario era la revolución socialista. Y al mismo tiempo, bueno, estos grupos van a tener una gran predicamento en cuanto a la democracia sindical y al poder obrero dentro de fábrica, no tanto las alianzas superestructurales entre tendencias, agrupaciones, partidos políticos, listas, sino que la clase obrera controle el lugar de trabajo. Y eso también es un tema que también atraviesa y es parte del debate de todos estos grupos clasistas. Cómo la clase obrera controla su lugar de trabajo. O sea, luchando contra la racionalización, el aumento, la superexplotación, los horarios de trabajo, en todas estas grandes fábricas, que serán las grandes fábricas más dinámicas. Y bueno, uno de los ejemplos que tenemos acá en la región fue lo que estudió el Noni, es la toma y la ocupación de Pasa y la puesta en funcionamiento con control obrero de Pasa Petroquímico, que fue un gran ejemplo en ese momento. O sea, como un símbolo, como un ejemplo de la capacidad de la clase obrera para hacerse dueña de su lugar de trabajo. Y en esto, bueno, contribuyeron varias corrientes. Bueno, como decía, en la del 71, en agosto, si bien no se resuelve en concreto nada, sí hay un gran debate en el papel tanto del sindicato como del partido político. Porque otro debate que se daba también en esta época, que nunca se va a terminar de saldar, es la función del sindicato y la función del partido. Uno leyendo los documentos de los clasistas cordobeses, prácticamente el programa presentado en mayo y la declaración de agosto, uno lo lee y es el programa de un partido político. O sea, es como que el sindicato, queriendo tener una posición diferente al peronismo, a la dirección nacionalista burgués o al reformismo del PC, se termina queriendo transformar en un partido político desde un lugar sindical, cosa que va a ser criticado por varios grupos. O sea, por ejemplo, el PRT, a pesar de tener una gran inserción en Fiat, va a criticar esa posición y va a dejar en claro que una cosa es el sindicato y otra cosa es el partido político. El sindicato, por más clasista que fuera, no podía reemplazar a la necesidad de un partido político, o sea, de una dirección, de una fuerza política. Y creo que en esto, bueno, también el PRT, Política Obrera, también lo va a criticar, la corriente polenista también va a criticar esa posición.
Y creo que es una crítica justa, tanto en ese momento como ahora, es justa en el sentido que un sindicato, por más clasista que fuera, no podía suplantar la necesidad de un partido político propio de la clase obrera, que se transformara en dirección, porque el partido político tiene que ser, en mi opinión, ¿no?, dirección no solamente de la clase obrera, sino del conjunto de los explotados. No puede surgir desde el corazón de una alianza sindical o una corriente clasista nacional. Y el planteo que se va a dar en el 71 va a ser la posibilidad de crear una corriente nacional clasista, o una tendencia nacional clasista que agrupa todas estas corrientes, todos los grupos marxistas y también la peronismo de base. Cosa que no se va a lograr, ni en el 71, ni se va a lograr en el 74. Y bueno, al poco tiempo, el Congreso se hace en agosto, convocado por los clasistas, y prácticamente al poco tiempo, ya en octubre, el tercer cuerpo del ejército arrasa con la fábrica de Fiat, arrasa con toda la comisión interna y comisiones directivas de Citran, y se termina esa gran experiencia que duró poco, fíjense, 2 años, principio del 70 hasta fin del 71, duró 2 años esa experiencia de Citran, que dejó un gran legado, marcó un gran camino, pero duró muy poco, y ahí se vio la debilidad de las corrientes clasistas. Al avance represivo del Estado, en un momento de dictadura, la corriente clasista y todos los grupos de izquierda fueron incapaces de poder defender esa conquista que había sido de la clase obrera. Pero bueno, después las luchas siguieron, se recuperaron, surgió el ESMATA, la recuperación del ESMATA en Córdoba con Salamanca como secretario general, la lista marrón. Salamanca, que era dirigente de uno de los partidos que habían nacido en los 60, el PCR. Obviamente va a seguir Tosco como referente de la lucha. Entre el 71 y el 74, que va a ser el plenario de Villa en abril, el gran cambio va a ser, de la dictadura a la democracia, a las elecciones con la vuelta del peronismo. Y eso va a generar también un gran debate dentro de la izquierda. Va a haber una gran cantidad de variedades. Cómo enfrentar a la dictadura, participar o no en las elecciones. Hasta el 71, inclusive hasta el 72, si uno ve los documentos de todos los partidos, prácticamente todos plantean que la salida electoral era un verso, o era un juego que de ahí no iba a salir una democracia verdadera y que Perón no iba a llegar a ser presidente. Con la salvedad, sí, en el sentido de que se planteaba que la salida democrática era casi imposible, una salida electoral. Era prácticamente imposible. La dictadura no lo iba a permitir y no había condiciones para eso. Pero hay que reconocer que una de las corrientes, por ejemplo, el PST, lo que era el PRT, la verdad, la corriente de Moreno, y después PST cuando se fusiona con el grupo electoral, sí, ellos ven, hay que reconocer la habilidad que tuvieron de ver que sí, podía ser posible que la dictadura, en acuerdo con el Perón y la dirección peronista, pudieran convocar elecciones libremente, con la participación de cualquier grupo, inclusive con el propio Perón, de que se abriera una gran esperanza e ilusiones democráticas en las masas, y que la propia clase obrera que votaba en la fábrica, en el sindicato, a los clasistas, le terminara votando a Perón, o al peronismo, a Campos y a Perón. Y todos prácticamente, mientras los otros grupos llamaban al boicot y a directamente no presentarse a elecciones, el PST sí logra la personería electoral, se presenta a elecciones, inclusive con candidatos clasistas, de Citran, el más conocido, el Petizo Páez, que llegó a ser candidato primero en Córdoba y después en la segunda vuelta, cuando se presenta el 1 de septiembre, a presidente o a vice. O sea que ahí, en ese sentido, la corriente morenista sí tuvo la capacidad de
intervenir, o sea, de ver que la salida democrática o electoral se podía concretar y que era necesario que desde la izquierda se generara una alternativa. Bueno, más allá de los votos que hayan sacado, creo que 100.000 votos más o menos han sacado, más allá de eso, dejaron en claro que sí era posible, mientras el resto de los grupos cometieron el error, a mi criterio, ¿no?, de desechar esa salida, la salida electoral y presentarse. Inclusive se manejó en su momento la posibilidad de presentar la fórmula Tosco-Jaime. Jaime era un dirigente de la CGT de Salta, pero bueno, el propio Tosco no lo aceptó, porque Tosco no concebía la idea de enfrentarse al peronismo. Ahí también está esa contradicciones, por ahí ambigüedad que tenía la posición de Tosco, de nunca querer enfrentarse a las masas peronistas, ¿no?, sino la idea de formar un gran frente amplio. Bueno, en el 74 ya con la experiencia el gobierno, el peronismo en el gobierno, se da la gran experiencia del Villazo, en el 74, o sea, la recuperación de la UON de Villa, despegarse de la burocracia de la UON nacional y recuperar la seccional. Y al calor de esa recuperación, y ante la amenaza de que no lo reconociera la UON de Villa, y no lo reconociera tampoco el Ministerio de Trabajo, se convoca en abril del 74, se da el plenario de Villa. Y ahí, bueno, los grupos, ahí sí participa Tosco, que antes no había podido participar en los dos anteriores porque estaba preso. Ahí sí participa Tosco, participa Salamanca, ya secretario general del ESMATA, participa obviamente toda la dirección de la UON de Villa con el prestigio que tenía, ¿no?, Piccinini, el Negro Segovia. Y participan obviamente las otras corrientes también que habían participado, que venían batallando por esta corriente sindical clasista nacional. Y bueno, se da el plenario de Villa también prácticamente los mismos debates, pero esta vez dentro de un marco de un gobierno con una masa obrera, de un apoyo popular enorme. Ya no estábamos en la dictadura, ahora estábamos dentro de un gobierno con un gran apoyo popular, que ya se veía la represión, ya se estaba viendo, bueno, los de Villa lo estaban sufriendo, la represión estatal, pero sin embargo se convoca a este plenario y tampoco se logra la famosa tendencia nacional, porque algunos, o sea, tanto la UON de Villa, los dirigentes de Villa, que, o sea, representado como orador del Piccinini, como Tosco y Salamanca, lo ven como algo apresurado, como algo, formar una tendencia era demasiado apresurado para ese momento. Pero también, bueno, con la intención de no chocar, de no ir al choque con los grupos peronistas, que en definitiva serán porque al peronismo de base ahora se le había agregado la Juventud Trabajadora Peronista, que era todo un crecimiento acelerado. O sea, en poco tiempo la JTP fue algo de masa, cosa que no existía en el 71. Y bueno, el tema es que en el plenario de abril de Villa no participa ni la JTP ni el PC. El PC participa, pero no movilizando su fuerza, sino, a pesar de todo, tuvo dos oradores, pero no movilizó. Y prácticamente la posición de crear una tendencia nacional clasista, porque supuestamente había condiciones, se estaba viviendo en un estado democrático, constitucional. Los únicos que plantean claramente la postura de crear la tendencia nacional o el movimiento sindical clasista fue el sector morenista, o sea, el PST, que participa del plenario como Frente de los Trabajadores, un frente que habían formado para actuar tanto en el movimiento obrero como a nivel electoral, y Política Obrera a través del Frente Único Clasista, Política Obrera, lo que hoy es el Partido Obrero. Son las únicas dos corrientes que plantean, sí, con sus oradores, abiertamente la formación de la tendencia. Pero son castigados,
Si ustedes ven las intervenciones tanto de Piccinini como Tosco, como la de Salamanca, son muy agresivas en el sentido de que la idea de la tendencia era muy apresurada. No estaban las condiciones dadas para eso. Y simplemente, bueno, el plenario de Villa termina siendo como una especie de acto en apoyo a la lucha de la UON de Villa, para que la reconozcan, para que se llame elecciones, para que no haya más represión, para que se reconozca a la Comisión Interna de Hacienda, que bueno, después lo van a lograr porque en noviembre del 74 gana la lista marrón con Piccinini en la cabeza. Así que bueno, también se frustró en el 74 la formación de la tendencia. Y ya bueno, el 74 se fue agudizando la represión estatal, parapolicial, la acción de la AAA, el asesinato ya prácticamente diario de activistas sindicales, estudiantiles, abogados. Y se llega al plenario del septiembre del 74, prácticamente en la clandestinidad, la intervención, o sea, una gran ofensiva sobre los sindicatos en Córdoba, en Luis Fuerza, en el Les Mata. Y bueno, de ese plenario tan acotado y en una situación tan compleja, prácticamente si bien formalmente se crea una corriente nacional combativa, porque participan varios grupos del peronismo combativo, por ejemplo, de acá el Negro Aguirre de ATE, Tosco y Salamanca como parte del movimiento sindical combativo que ya se había formado y se había presentado como una alternativa, tanto el MSC, el movimiento sindical de base, combativo, el movimiento sindical de base, y el FAS, a nivel más popular, más de frente político, impulsado por el PRT, pero integrado por una gran cantidad de corrientes. El FAS también se había presentado como una alternativa de dirección política al peronismo, pero sin embargo ese plenario de septiembre del 74 en Tucumán, si bien se forma la corriente, una especie de coordinadora nacional, no tuvo futuro porque la represión estatal y paraestatal siguió avanzando y en el 75 prácticamente todo el mundo estaba en la clandestinidad. El que no era asesinado estaba clandestino, Tosco terminó muerto en la clandestinidad. Y bueno, y entonces de los 4 plenarios obreros podemos rescatar la gran actuación de la militancia de izquierda, clasista, de todos estos grupos, más allá de la diferencia, yo los rescato como una gran apuesta para ir al encuentro de la clase obrera, como se decía en ese momento, la fusión de las 2 vanguardias. La vanguardia obrera surgida de los cuadros obreros sindicales en la fábrica y la vanguardia revolucionaria, más marxista, más política de los grupos. Y esa fusión del socialismo con el movimiento obrero fue algo que gran cantidad de militantes, tanto obreros como políticos de los grupos de izquierda y del peronismo de base, fue una apuesta que dieron y dieron la vida por eso. En ese sentido fue una gran experiencia, pero el debate queda abierto en el sentido de por qué perdimos, porque si uno le puede dar un gran título a toda esta etapa es por qué perdimos, porque llega el golpe de marzo del 76 y fuimos derrotados. ¿Por qué todo ese gran proceso de una riqueza enorme, de grandes militantes sindicales, una gran inserción de la izquierda en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, nunca termina de cuajar ni siquiera en una tendencia sindical nacional, ni en un partido de la clase obrera masivo, ni siquiera en un frente político que pudiera agrupar a todo este activismo? Lo que decía antes el FAS fue quizás el que más se acercó, pero llegó en marzo del 74 y todo se liquidó. O sea, ¿por qué no pudimos, el movimiento de lo que hoy sería el campo popular, por qué no se pudo construir una fuerza, una dirección política que le disputara el poder a la burguesía? Y bueno, el debate sigue abierto. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué no pudimos formar una dirección alternativa?
Bueno, nada. Bueno, muchas gracias a los compañeros por la invitación para debatir este tema que en general ha quedado relegado tanto de los debates como de los estudios de lo que sucedió en los años 60, 70. Es mucho más conocido y es lo que más se enseña en algunas facultades y en algunos centros de investigación sobre lo acontecido con los grupos armados y no con lo que aconteció con la clase obrera en Argentina durante este periodo. Basta ver la cantidad de publicaciones y de libros que hay sobre los grupos armados y los que hay sobre la clase obrera. Pero primero quiero dedicar estas palabras y estos conceptos al camarada, amigo y maestro doctor Luis Díaz Molano, por el cual pido un aplauso, fallecido este lunes. Que fue un protagonista de lo acontecido durante estos años en los que nos estamos refiriendo. Más allá del título de la convocatoria de los compañeros, yo primeramente quiero referirme de que por qué surgieron estos plenarios, qué es lo que dio lugar a estos plenarios, por qué surgieron durante este periodo de los años 60 y 70 tanto obreros clasistas, agrupaciones de base clasistas y sindicatos clasistas, e incluso toda esta cantidad de partidos y de grupos de izquierda, que bien narró el compañero, el por qué estallaron todos estos partidos de la izquierda tradicional, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, y fueron surgiendo, incluso de los partidos trotskistas, y cómo fueron surgiendo todos estos partidos, grupos, grupúsculos, que participaron de todo este periodo. Yo considero que todo esto es producto de lo que sucedió en la lucha de clases en Argentina, en lo que yo denomino clase contra clase, entre el año 52 y el año 76. Creo que es una de las etapas más ricas de la lucha de la clase obrera en Argentina. Creo que es la etapa más rica, más allá de lo que fue en distintos momentos del surgimiento de la clase obrera en la Argentina y en distintos momentos, tanto en los años 10 como en los años 20, y lo que sucedió más adelante. Y marco en el año 52 porque es el momento que comienza la crisis del capitalismo en la Argentina, un momento en que se traba el desarrollo de la fuerza productiva y se traba el desarrollo de lo que era la industria liviana en nuestro país y la necesidad del desarrollo de la industria pesada. Es el momento en que el peronismo del gobierno empieza a pedir más productividad, y el momento que después, el momento clave en ese momento, son analizar la cantidad de huelgas y de conflictos que hubo durante ese periodo, fundamentalmente apoyadas por las comisiones internas y los cuerpos de delegados que existían en el interior de las fábricas, que se habían fortalecido, habían surgido en el 30, pero se habían fortalecido y se habían legalizado durante el primero y segundo peronismo, y la fuerza de esas comisiones internas y cuerpos de delegados estaban decididas a no resignar las conquistas logradas hasta ese momento e ir por más. Que eso fue lo que se intentó en el Congreso de la Productividad, cuando la CGE, la CGT y el Gobierno Nacional llamaron a un Congreso de la Productividad para lograr más productividad y más disciplina al interior de la fábrica, porque como dijo Gelbart, no puede ser, que era el presidente de la CGE en ese momento, no puede ser que un negro toque un pito y pare una fábrica. Esa era la fuerza que a partir de ese momento, hasta el año 76, la clase obrera, como en tantos otros momentos, pero creo que en este momento clave, si analizamos este periodo que va del 52-55 hasta el 76, la clase obrera va a retomar las mejores tradiciones de lucha de la clase obrera a nivel internacional, incluso en la Argentina. Va a estar con repasar, pese
a que durante ese periodo también se fortalece lo que es la burocracia sindical. Y digo esto porque para mí la verdadera protagonista, el verdadero protagonista de los años 60 y 70 es la clase obrera. No son los partidos de izquierda, no son los grupúsculos de izquierda, no son los grupos armados. Y ese es el gran debate que se debe y el gran debate que está oculto. El gran protagonista de todo este momento fue la burguesía por un lado y la clase obrera por el otro. Pero fundamentalmente las transformaciones, a pesar de los partidos de izquierda, a pesar de la burocracia, fue la clase obrera como clase la que enfrentó a la burguesía y la que produjo estos plenarios, la que hizo que se hicieran estos plenarios, la que hizo que estallaran todos los partidos de izquierda, la que hizo que todos estos partidos de izquierda se radicalizaran y tuvieran planteamientos que iban desde la liberación nacional hasta la construcción del socialismo con la dictadura proletaria. No fue una locura colectiva lo que sucedió en los años 60-70, sino que fue una clase obrera en alza, que se extiende mucho más allá del 74, que se extiende hasta las coordinadoras de gremios en lucha, las coordinadoras que surgen cuando el Rodrigazo, el junio-julio del 75. Por eso el golpe del 76 es contra la clase obrera, es pura y exclusivamente contra la clase obrera para desarticular la organización que se había venido dando la clase obrera hasta ese momento, que iba pasando de su constitución sindical a su constitución fabril. La burguesía en el 75 estaba asustada de la indisciplina laboral, de la indisciplina al interior de la fábrica. Y todo esto se fue construyendo durante todos esos años. Y repasemos. Aparte del Congreso de la Productividad, donde hubo oposición, donde están periódicos, donde se opusieron al Congreso de la Productividad, Perón intentó una posición neutra, plantea también Perón que no se van a ver afectadas algunas conquistas que se habían logrado, pero solo todos sabemos que cuando te piden más productividad es más explotación y es recorte de conquista. Después del 55, con las medidas antiobreras de los golpistas y de los patrones, disciplina al interior de la fábrica, ataque a las comisiones internas y a los cuerpos delegados, y surge la resistencia al interior de la fábrica, que se extiende a la resistencia que se va a dar en los barrios obreros. A partir del 55 se van a dar dos posturas dentro del movimiento obrero, una postura, y dentro del mismo sindicalismo peronista, unas posturas más conciliadoras con los golpistas, fundamentalmente con Lonardi, no tanto con Aramburu, pero va a haber un sector de la burocracia que negocia hasta el conmemorar el 17 de octubre del 55, etcétera, etcétera. Pero hay otro sector y van a ir surgiendo nuevos dirigentes para reemplazar a la cantidad de dirigentes de las comisiones internas, de los cuerpos delegados y sindicalistas que estaban presos en ese momento. En el 56 y 57 se va a dar un alza de conflictos, una cantidad de conflictos muy importante que sería largo numeral. En el 57 ya se produce el programa de la falda, que es un programa para ese momento realmente revolucionario. Va a surgir también en el 57 las 62 organizaciones peronistas con una actitud claramente de confrontación. Luego, durante el gobierno de Frondizi, la relación de Frondizi con la CGT primero es un momento de conciliación y luego de otorgada la ley de asociaciones profesionales, que esa era parte del pacto de Perón con Frondizi. Va a haber una cantidad importantísima de conflictos y de huelgas, que en el 58, por ejemplo, la huelga de los petroleros en Mendoza, la de los ferroviarios, y fundamentalmente en el 59 el conflicto del frigorífico Lisandro de la Torre, la de los bancarios, los de seguros, los azucareros, y el pico máximo es lo que fue el conflicto cuando la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, no solo que es protagonizado por los obreros de la carne, sino por todo el barrio de Matadero, donde tiene que intervenir el ejército para dejar desalojar al movimiento, a los obreros que estaban en el frigorífico, lo que lleva a Frondizi a implementar el plan Conintes,
a implementar un plan netamente represivo contra el movimiento obrero, como habían sido la ley de residencia o la ley de defensa social, y este plan CONINTES es exclusivamente para reprimir al movimiento obrero. Luego en el 61 se van a dar la lucha de los ferroviarios contra el plan Larkin, de la privatización de los ferrocarriles. Hay huelgas, hay represión, y después va a haber a partir del 62 grandes huelgas con ocupaciones de fábrica, y ahí surge ya en el 62 el programa de Huerta Grande, otro importante programa, luego desde la falda, y en el 63 va a surgir el plan de lucha de la CGT con sus 4 etapas, que si bien es impulsado por la CGT, por sectores burocráticos de la CGT, las bases y la experiencia que va obteniendo el movimiento obrero durante ese plan de lucha, que culmina con las 11.000 fábricas tomadas en el mismo día y en el mismo momento. Eso es una experiencia clave para la clase obrera, que va a llegar a su pico máximo en el año cuando en Pasa Petroquímica, como decía el compañero, los obreros no solo toman la fábrica, sino que la ponen a producir. Pero los obreros durante esos años 60-70 aprenden y practican cómo se debe tomar una fábrica. Los obreros en la Argentina tienen una capacidad, y se transmitió esa experiencia, de cómo tomar una fábrica. Y después también de cómo tomar una fábrica y ponerla a producir. Fíjese que los que están al frente de todo ese plan de lucha son dirigentes sumamente burocráticos como Alonso, como Bandor, como Coria. Especie a ello de que por el empuje de la clase obrera y por la experiencia que venía teniendo la clase obrera como clase, desde las comisiones internas de los cuerpos delegados al interior de la fábrica. A partir del 66 se va a dar un impasse, pero un interregno nada más, en donde se van a ir dando paros a partir de Tucumán, en los puertos. En diciembre del 66 ya va a haber paro, y ahí van a surgir un sindicalismo participacionista con la dictadura de Onganía, otros sectores dialoguistas, y ahí ya van a ir surgiendo sectores combativos y clasistas, incluso que van a dar lugar al surgimiento de la CGT de los argentinos, donde confluyen distintos sectores y distintas expresiones del sindicalismo combativo y el surgimiento de este sindicalismo clasista, e inclusive de grupos que respondían a estos grupos de izquierda que venían surgiendo en ese momento. A partir de ese momento, bueno, en el Congreso Normalizador, que es de la CGT, cuando surge la CGT de los argentinos, con el programa del 1 de mayo, que lo redacta Rodolfo Walsh y lo corrige Ongaro, se van a dar importantes huelgas como la de los portuarios. Ya en el 69 se van a dar esta cadena de ASOS, del primer rosariazo, cordobazo, segundo rosariazo en septiembre, y el choconazo entre diciembre y febrero del año siguiente. Después de estas luchas se va a dar lo que planteaba el compañero con el vigorazo, y después ahí ya va a venir los plenarios de los gremios combativos, y luego en el 71 los plenarios de gremios clasistas. En todo este proceso de la clase obrera y la combatividad de la clase y su radicalización, las tomas de fábricas, las manifestaciones, las posturas al interior de la fábrica, hizo que se produjera la explosión tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista, también influyendo sobre los sectores trotskistas, y va a ir surgiendo lo que se denominó para algunos la nueva izquierda, con rupturas de estos grandes partidos y también el surgimiento de otros partidos que ya no planteaban no solamente la liberación nacional, sino la liberación nacional y social, y algunos grupos que ya entran a plantear
la Revolución Socialista y una cantidad de grupos que nombraba recién con respecto a las posturas a tener como organizaciones políticas. Y esto también se va a dar, este debate se va a dar dentro del movimiento obrero. Ahí ya surge planteo con respecto a la democracia obrera, las formas y órganos de lucha y organización y poder dentro de la clase obrera, y la lucha pasa en muchos sectores hacia el interior de la fábrica y no solo de las puertas de las fábricas hacia afuera. Yo creo que este periodo que va desde el 52 al 76 es el periodo más rico de lucha de la clase obrera en la Argentina por las distintas manifestaciones que tuvo, en las manifestaciones callejeras, en los propios sindicatos, la lucha antiburocrática, el surgimiento de las coordinadoras de gremios de lucha, las distintas experiencias de estos plenarios, el debate que se da dentro de los sectores de las vanguardias obreras, de los sectores más jóvenes dentro del movimiento obrero. Había habido todo un recambio generacional también dentro de la clase obrera. Y yo creo que el ejemplo más avanzado en ese momento es lo que se da aquí en la Intersindical de San Lorenzo, que es poco conocido, pero es una experiencia que decepcionados los gremios de la zona industrial, del Capitán Bermúdez a Puerto San Martín, con la postura frente al primer y el segundo rosariazo, surge la Intersindical de San Lorenzo, compuesta por gremios y compuesta por una cantidad de comisiones internas, algunos gremios, comisiones internas y agrupaciones de base, con una postura clasista, combativa, democrática, apelando a la democracia de base y postura realmente solidaria. Esta intersindical va a participar de los dos, de los plenarios que nombraba el compañero, pero va a participar como intersindical y no como partido político. En estos plenarios de Córdoba, antes de estos plenarios había habido una asamblea obrero popular aquí en la zona industrial en el año 71, que fue reprimida por el comando del segundo cuerpo, por el operativo Mónica, que fue una asamblea obrero popular que se planteaba como una postura distinta a la salida electoral que se venía planteando desde el Gran Acuerdo Nacional. También fue reprimida, fue bloqueada toda la zona desde Capitán Bermúdez hasta Puerto San Martín, una gran cantidad de militantes obreros y también del Citral fueron detenidos y también una gran cantidad importante de estudiantes. La Asamblea Obrero Popular se puede llevar adelante y esta expresión de la intersindical fue una expresión que funcionaba en asambleas fabriles, en asambleas en los gremios, que delegados de una asamblea podían ir al interior de las fábricas a participar de las asambleas de otras fábricas, que no tenían local partidario, que se discutía todo en forma asamblearia y que la intersindical va a participar de estos plenarios que se van a dar en Córdoba, en los dos primeros plenarios a que hacía referencia el compañero. Yo quiero leer algunas cositas de lo que se planteó en ese momento. En esta reunión en Córdoba, entre el 23 y el 22 y 23 de mayo del 71, se reunió en Córdoba, convocada por la regional de la CGT, el Plenario Nacional de Gremios Combativos, participando del mismo 124 agrupaciones sindicales de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Neuquén y Tucumán. La Intersindical de San Lorenzo concurrió con una delegación compuesta por representantes del SUEPO, el Sindicato Petroquímico,
2 de los químicos, 1 de ceramista y 1 de jaboneros. En esa reunión, en ese plenario en Córdoba, predominaron varias líneas importantes y otras de menor gravitación dentro del movimiento obrero. Un sector del peronismo combativo, los gremios clasistas encabezados por Citrán de Córdoba, los independientes de Córdoba y aquellos gremios que respondían a la línea del Partido Comunista. Más allá de los matices y expresiones propias de estos plenarios, se coincidió en analizar, de acuerdo a la convocatoria, la realidad nacional pasando por los programas de La Falda, Huerta Grande y el 1 de mayo del CGT de los Argentinos. Lógicamente recordaron a los presos políticos y gremiales, que eran bastantes, especialmente a Agustín Tocco y a Ungaro, que estaban detenidos en la unidad penitenciaria número 9. Fueron presentados varios documentos a consideración del plenario. Uno de la Regional Córdoba, otro de las 62 organizaciones, el tercero del Citrán y finalmente un último documento del Sindicato de la Sanidad de Santa Fe, adherido a la Comisión Nacional Intersindical. El documento presentado por la Intersindical de San Lorenzo fue en un principio rechazado, porque lo tiraron abajo de la mesa, siendo posteriormente considerado. Las conclusiones del plenario fue enviar las distintas mociones presentadas a todas las organizaciones gremiales combativas del país para ser analizadas por las bases y poder elaborar en un próximo plenario nacional el documento definitivo. Bueno, acá en la zona el SOEPU, el Sindicato de Petroquímicos, sacó 1 o 2 declaraciones, a la vez, y se referían al programa, a la vez el programa que se postulaba planteaba, entre otros puntos, nacionalización de todos los sectores decisivos de nuestra economía, planificación descentralizada e integral de la economía pública y privada, autogestión y control popular de las empresas y en la producción y distribución de los bienes, reforma urbana, etcétera, etcétera. O sea, era el programa que se levantó en ese momento. Posteriormente, en agosto del 71, se realizó el programado plenario nacional de sindicatos combativos, grupos clasistas y obreros revolucionarios, al que concurrió otra representación de la Intersindical de San Lorenzo. El encuentro se convocó para considerar este temario: análisis de la situación económica, política y social del país, vista desde la perspectiva de la clase obrera, situación del movimiento obrero, penetración actual de la burguesía, estatización del sindicalismo, corrupción de los cuadros, despertar de las luchas y de la concientización obrera, coordinación de la lucha antipatronal, antiburocrática, antidictatorial, solidaridad con los trabajadores que luchan por imponer una línea clasista. Los 35 delegados de la delegación de la Intersindical de San Lorenzo fueron detenidos durante varias horas, no pudiendo asistir al encuentro. Se votó una serie de medidas denunciándose las falsas opciones de la burguesía representados en el GAN, la Hora del Pueblo y el Encuentro de los Argentinos. Y se planteó la destrucción del capitalismo por la construcción del socialismo. Se aprobó un plan de lucha que incluía el reclamo a la libertad de los presos gremiales, estudiantiles y políticos, aumentos salariales, derogación del estado de sitio y de toda la legislación represiva. A la vez se convocó a un nuevo plenario para septiembre, habiéndose acordado el nombre del encuentro Mocicla, Movimiento Sindical Clasista. Luego el SOEPU convocó a una asamblea para el 22 de septiembre con el fin de discutir la postura de llevar al nuevo plenario del Mocicla, resolviendo los petroquímicos propiciar que se avance en la redacción de un programa para nuclear a la corriente sindical clasista con el objetivo de recuperar los sindicatos y la CGT Nacional, considerando incorrecta la consigna ni golpe ni elección revolución, impulsando la que planteaba contra los golpes militares y falsas opciones democracia obrera. Esta detención que se produjo de este colectivo de la Intersindical que iba a este congreso fue muy sospechosa y llegaron sobre el final del congreso, según lo que relataban los compañeros. El debate que fundamentalmente que quiero plantear es el papel de los partidos de izquierda y el papel de la clase obrera durante este periodo y durante
este plenario. Fue, como comentaba el compañero, cuál era la influencia y la polea de transmisión de determinados gremios, de determinados dirigentes de los partidos políticos de izquierda hacia el interior del movimiento obrero y hacia el interior del sindicalismo. Yo creo que en estos plenarios, tanto en el primer plenario como en el segundo plenario, como también en el plenario de Villa Constitución, hubo una gran disputa entre los distintos sectores de lo que se denominó la nueva izquierda o la izquierda revolucionaria durante ese periodo, donde estuvo prácticamente ausente era la expresión de los partidos políticos dentro de la clase obrera, y la expresión de la clase obrera reunida en asamblea y demás no estaba, era la expresión de los partidos de izquierda, y me incluyo, porque el partido en el que yo militaba, el Socialismo Revolucionario, participó de uno de estos plenarios de Villa Constitución. En los dos plenarios en Córdoba se participó a través de los compañeros militantes del Socialismo Revolucionario que existían en la intersindical de San Lorenzo, pero todo se había resuelto en asamblea y había mandato de la asamblea, a tal punto que en determinado momento, en el segundo plenario en Córdoba, la intersindical en determinado momento plantea que ellos no habían llevado mandato para discutir lo que se estaba discutiendo y que tenían que remitirlo a las bases obreras de la zona, y traen el programa que se había votado y las discusiones que se habían dado para ser debatidas en asamblea, porque era la forma, asambleas interfabriles, porque era la forma que se debatía en el momento. Y en contraposición con estos plenarios de gremios combativos, de gremios clasistas, en donde yo creo que, como planteaba el compañero, hasta en el de Villa Constitución, el gran peso lo tienen los partidos políticos, no lo tienen la clase obrera. Son los partidos políticos que funcionan y que militan dentro de la clase obrera, que son producto de la acción de la clase obrera, pero es una disputa entre partidos. No hay posiciones, o muy pocas posiciones, de algunas agrupaciones y de algunas tendencias que participaron en esos plenarios, hasta el punto que en el primero, vos comentabas, que solamente participan los gremios. Por eso cuando la intersindical va al primer plenario a Córdoba, cuando le tiran el programa que ellos levantan, lo tiran en la mesa, debajo de la mesa, era porque era la intersindical que no tenía un reconocimiento, ni lo pidió nunca, como la CGT o un gremio. No tenía local, no tenía cuenta bancaria, funcionaba en forma democrática, en forma asamblearia, de democracia directa. Las posiciones de mayoría y minoría se llevaban a las asambleas en otros gremios o al interior de la fábrica. Había un funcionamiento de democracia directa y todo se debatía en forma asamblearia. Entonces ellos en determinado momento plantean que no pueden fijar posición porque no se había, ellos, el mandato que ellos llevaban tenía un alcance y no lo que se estaba planteando en ese momento. Y yo creo que la expresión distinta de estos plenarios es lo que sucede en el año 71 en San Lorenzo, cuando la intersindical llama a la Asamblea Obrero Popular en julio del 71. Ya la NUCE había lanzado el Gran Acuerdo Nacional, ya había los cordobazos, los rosariazos y el miedo al argentinazo, hace que los militares que decían que no que estaban sentados sobre la bayoneta, con el miedo a las explosiones de un argentinazo, no ya de un cordobazo o de un segundo rosariazo, sino de un argentinazo, dan a través del Gran Acuerdo Nacional una salida electoral totalmente condicionada, totalmente pactada, y la intersindical de San Lorenzo llama a esta Asamblea Obrero Popular en julio del 71, en donde
la convocatoria decía Asamblea Obrero Popular en San Lorenzo, titulaba el diario La Tribuna Rosario, la Comisión Intersindical Zonal de Gremio de San Lorenzo y Zona de Influencia dio un comunicado en el cual anuncia que ha resuelto paralizar las actividades del 29 al corriente y realizar una asamblea obrera. Dice, como es norma de la organización, la medida resuelta por la dirección del nucleamiento deberá ser ratificada, modificada o rechazada por la decisión de las asambleas gremiales. Las reivindicaciones por las cuales se convocó a la Asamblea Obrera Popular fueron por la reincorporación de los cesantes en el establecimiento aceitero Indo de Puerto San Martín, la desocupación policial de la fábrica y la inmediata normalización de ese gremio, por la reincorporación de los despedidos de los últimos 5 años en todas las empresas de la zona y la eliminación de las empresas contratistas, contra la carestía de la vida, por un aumento general de emergencia y la inmediata rediscusión de las cláusulas salariales, por la rebaja de la edad jubilatoria a 55 años de edad, por la derogación de la ley de alquileres, suspensión de todos los desalojos en curso, etcétera, etcétera, por la derogación de las leyes represivas, por la inmediata libertad de la aparición pública de Mirta Maestre, Centeno, Martín y otros, por la conquista de una nueva y verdadera democracia y contra los golpes en danza, cuyos intentos son tanto más antiobreros que los que hemos soportado en los últimos años. Esta Asamblea Obrero Popular que se planteaba frente a la salida electoral que planteaba la NUCE, en toda la zona industrial se planteaba con pintadas anti-GAN, el Gran Acuerdo Nacional, contra los golpes y la falsa democracia obrera. Esto estaba inspirado en la Asamblea Obrero Popular del gobierno de Torres en Bolivia, ¿no? Esta Asamblea Obrero Popular se discutió en todos los gremios que integraban la intersindical y el segundo cuerpo organiza lo que se denominó el operativo Mónica, y a decir de la NUCE fue el primer operativo antisubversivo que hubo en el país, donde se rodeó desde Capitán Bermúdez hasta Puerto San Martín y con la complicidad de una cantidad importante de colectivos que iban hacia la zona industrial, fueron detenidos una cantidad importante, 200, 400 entre obreros y estudiantes, incluso dirigentes del Citral. La Asamblea Obrero Popular se logra hacer y ante la detención de esta cantidad importante de trabajadores se decide paralizar toda la zona industrial y lo mismo que iban a parar los gremios del Citral en Córdoba, y ante esta decisión las fuerzas represivas deciden liberar a los 200, 400 estudiantes y obreros detenidos en ese momento. Esta Asamblea Obrero Popular, que yo la contrapongo con este tipo de plenarios, porque en estos plenarios, el peso en estos plenarios, como en el primer plenario en Córdoba, como el segundo plenario en Córdoba, como el plenario en Villa Constitución, el peso lo tienen los partidos políticos de izquierda, lo tiene la nueva izquierda, no lo tiene la clase obrera. Eran los que debaten y los que discuten en esos plenarios, son los partidos políticos. Por ejemplo, en el primero estaban los sectores del peronismo combativo, los gremios clasistas encabezados por el Citral de Córdoba, los independientes de Córdoba, Luis Fuerza y otros, y aquellos gremios como el de Sanidad, que respondían de Sanidad de Santa Fe, que respondían a la línea del Partido Comunista. Este es el debate que se produce en ese momento. En el segundo se da, como planteaba el compañero, un poco más radicalizado, porque inclusive el nombre mismo, Plenario Nacional de Sindicatos Combativos, Grupos Clasistas y Obreros Revolucionarios. Por eso no participa la gente de Atilio López, por eso no participa también incluso Agustín Tosco, o sea, participan otros sectores. Para mí lo que se da ahí es una disputa, y ese es un error que yo lo asumo
porque formé parte de lo que fue ese momento de esos plenarios y del debate que se daba en la izquierda. Los partidos de izquierda, y ese fue el error, buscábamos ser polea de transmisión de la línea del partido al interior de la clase. No era la postura de la clase obrera, era la postura, y esa es una disputa que se dio en ese momento, en los años 60 y 70. Lo mismo se va a dar en el plenario de Visa Constitución, donde hay agrupaciones de base, donde hay agrupaciones combativas y clasistas, pero en general éramos poleas de transmisión de la línea del partido al interior de la clase. Por eso diferencio estos plenarios de la Asamblea Obrero Popular del año 71 en San Lorenzo. Y creo que autocríticamente esto es parte del debate. ¿Cuál es el papel de los partidos de izquierda revolucionarios, aquellos partidos de izquierda que tienen posiciones antisistema, cuál es el papel de los revolucionarios para la revolución socialista, para la revolución proletaria? Un debate y una discusión que no ha sido saldada, y que no fue saldada en aquel momento por el sectarismo de los distintos partidos que surgieron en los años 60 y 70 producto del accionar de la clase. El surgimiento de lo que se llamó la nueva izquierda, el estallido del Partido Comunista con el surgimiento del Partido Comunista Revolucionario y después los distintos desprendimientos que dieron lugar a una variedad de grupos socialistas, lo mismo que el estallido del Partido Socialista, y lo mismo sucede dentro del peronismo, que hacen estallar no solo a los partidos políticos, sino que hacen estallar a todas las instituciones de la sociedad, hacen estallar a la Iglesia con el surgimiento de los sacerdotes del tercer mundo, es el accionar de la clase obrera, es la clase, desde el 52 en adelante y con su experiencia en el peronismo, al interior de la fábrica. Y eso sigue mucho más allá del plenario del 74 y mucho más allá del villazo. Sigue hasta que es el pico máximo que se llega en junio-julio del 75, con las coordinadoras de gremios de lucha, donde se desbordan las conducciones sindicales, donde están esas coordinadoras de gremios de lucha, están integradas en algunos casos, como en la zona de San Lorenzo, por gremios, por sindicatos, pero también por agrupaciones de base, y se da en una forma asamblearia. Yo creo que es el pico máximo que llega la lucha de clases en Argentina cuando el Rodrigazo, cuando la CGT se ve obligada a llamar a 2 paros generales. Es la primera vez que la CGT peronista le hace una huelga general a un gobierno peronista. Y es lo que lleva al golpe del 76, de junio-julio. La represión había comenzado, pero inmediatamente después del 73. La primavera democrática del 73, inmediatamente va a comenzar después, incluso con Perón en vida, y una vez muerto Perón más todavía, pero Perón es el que dice, y que crea la AAA, y el que dice que vamos a ir a imponer disciplina al interior de la fábrica, como ya lo había dicho en el Congreso de la Productividad. O sea, es a la clase obrera, y es la clase la que nos produjo a todos, y es la clase la que produjo el estallido y el surgimiento de la nueva izquierda. Esto no quiere decir, ni quiero decir con esto, que no existan los partidos de izquierda, que no existan los agrupamientos de izquierda, pero el hecho es, ¿quién es el que decide? ¿Es el comité central del partido? ¿Es el comité central de un partido revolucionario? ¿O es la asamblea obrera? ¿Quién es el que decide? Para mí el que decide son esas 3 palabritas mágicas de la asamblea obrera y de la democracia obrera, que los que deliberan, los que deciden y los que ejecutan son los trabajadores. Esa es la gran contradicción. Y hoy mismo, y llevándolo a hoy, es lo que sucede. Los que deliberan, los que deciden y los que ejecutan deben ser los trabajadores. Esto no quiere decir de que no existan partidos de izquierda. Esto no quiere decir
de que los partidos de izquierda, yo por lo menos, los partidos de izquierda no existan al interior de la clase. Pueden llevar su postura, pero deben someterse a la deliberación, la decisión y la ejecución en las asambleas. Y creo que en estos plenarios, lo que nos enseñan estos plenarios, es que los que debatieron en esos plenarios fueron los partidos de izquierda. No debatió la clase obrera. Debatió el PCR, debatió el SR, debatió el PC, debatió el peronismo de base, etcétera, etcétera. La intersindical de San Lorenzo, que funcionaba totalmente lo que funcionaban el resto de los partidos políticos en ese momento, porque era una organización obrera, que no tenía local, que no tenía cuenta bancaria, que no pidió el reconocimiento como organización sindical, pero que en su accionar funcionaba en forma de asamblearia, en donde se podían llevar posiciones de minoría o mayoría al interior de otra fábrica. Y el hecho es que es tan rico este periodo del 52 hasta junio-julio del 75, y por eso el golpe del 76, es lo que va desde la constitución sindical del movimiento obrero a la constitución fabril, que son dos cosas distintas. El movimiento obrero llega durante esos años 70, hasta cuando las coordinadoras del gremio de lucha, a disputar al interior de la fábrica, donde está la verdadera dictadura del capital. Ahí está la verdadera dictadura del capital. Vos le podés discutir en paritaria, salario, lo que quieras, pero lo que no quiere la burguesía y lo que no quieren los empresarios es que le discutan la forma de organización de la producción. La dictadura proletaria se ejerce en la producción y la burguesía ejerce su dictadura de clase organizando la producción. Por eso cuando los petroquímicos toman la fábrica, la ponen a producir, baten todos los récords de producción y ellos son los que dirigen la producción, es lo que los lleva a los dirigentes, a los dueños de la petroquímica, en ese momento los yanquis, a decirle: ustedes demostraron que nosotros somos socialmente inútiles, somos los cortacupones, diría Engels. Es la discusión y el poder adentro de la fábrica. Y eso es algo que hoy, por ejemplo, en muchos lugares se da con los pocos cuerpos delegados fuertes que tiene la clase obrera, donde los trabajadores discuten con el capataz y discuten con la patronal la forma de organización de la producción. Ahí es donde se ve, por eso yo digo, y por eso siempre fueron, desde aquella época, los más reprimidos los delegados. Por eso la mayor parte de los desaparecidos son delegados, porque es la primera línea de conflicto, la primera barricada, la primera trinchera donde el capital y el trabajo se ven la cara todos los días. Por eso el sindicato está afuera, no está dentro de la fábrica. Adentro de la fábrica están los delegados, por eso los delegados fueron reprimidos en el 55, fueron reprimidos en el plan Coninte, fueron reprimidos después en el 76, y por eso hoy el 15% de la fábrica solamente tienen cuerpos de delegados. Por eso la burocracia sindical le tiene tanto miedo a los delegados. Por eso la importancia de los delegados y de los cuerpos delegados, porque están dentro de la fábrica, porque hay que discutir condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llegó hasta en ese momento, donde se marchaba de la constitución sindical a la constitución fabril. Por eso vino el golpe del 76. Por eso cuando lo consultan a Alemán, ya muchos años después, le dicen: ¿cómo ustedes con todo el poder que tuvieron? Alemán, que fue ministro de Economía de la dictadura, dice: ¿cómo ustedes con el poder que tenían después del golpe del 76, no privatizaron todo lo que había que privatizar? Y Alemán les contesta, está en el diario La Nación. Beba Barbé lo publica en uno de sus escritos. Dice: nosotros no fue necesidad. Todo lo que vino después es producto de lo que nosotros hicimos. Nosotros queríamos derrotar a la organización de la clase obrera y derrotar las conquistas de la clase obrera. Ellos vinieron a poner, por eso, vinieron a poner disciplina, el golpe del 76, al interior de la fábrica. Por eso las medidas que tomaron, por eso la represión
a los cuerpos delegados, a las comisiones internas y los dirigentes, y por eso la mayor parte de los desaparecidos son los trabajadores, lo cual no quiere decir que los otros compañeros desaparecidos también, de los cuales tenemos muchísimos compañeros, no tengan valor, pero fue ahí a donde apuntó el capital. Por eso yo creo que con esto cierro, lo que se planteó en esos plenarios fue un debate entre los partidos políticos, entre los distintos partidos políticos. Por eso el documento de la intersindical lo tiraron abajo al piso, lo tiraron al piso, y los compañeros se dieron cuenta y lo fueron a buscar y lo pusieron arriba de la mesa. Por eso el colectivo de la intersindical, en el segundo plenario, el que organiza el Citran, donde iba una delegación más de 40 compañeros elegidos en la asamblea, o casualidad lo detiene la policía. Y llegan ya cuando el plenario estaba terminando. Esa era una disputa entre partidos, un egoísmo y un sectarismo de grupos pequeños o grupos más grandes, de los cuales me incluyo. Pero creo que eso es una de las cosas, de las enseñanzas que yo saco de este periodo, y fundamentalmente me parece importante discutir esto, porque es discutir lo que fue la clase obrera en los 60, 70, y esa es mi mayor bronca. Como diría Horacio Giamboni, lo tengo acá, como dijo Horacio cuando en el segundo Rosariazo, lo tengo acá, porque estoy cansado de leer y que investiguen y que le enseñen a los pibes que estudian historia a investigar a Montonero y a leer, y no investigar lo que hizo la clase obrera. Cantidades de libros sobre Leer y Montonero, y no hay nada sobre la clase obrera, es muy poco lo que hay sobre la clase obrera. ¿Qué es lo que hizo la clase obrera desde el 52 hasta el 76? Es tan rica que pese a Bandor, que pese a Alonso, las 11.000 fábricas tomadas en el mismo día y en el mismo momento llevó a un general a decir: nosotros no lo podríamos haber hecho mejor. Y eso lo organizó una CGT burocrática. El plan de lucha del 63 al 66 es una experiencia de la clase obrera que se fue transmitiendo. Por eso, en el Citran tomaron la fábrica como la tomaron, por eso en Villa tomaron la fábrica como la tomaron, por eso en el frigorífico Lisandro de la Torre tomaron la fábrica como la tomaron, y la cantidad de fábricas tomadas, y esas experiencias se fueron transmitiendo. Y el pico máximo fue el control obrero de la producción, aunque ya durante el primer y segundo peronismo se habían producido tomas de fábrica con control obrero de la producción.